Hola, bienvenidos a la clase de química. Soy la profesora Kelly Núñez y hoy veremos una introducción a la química. Definitivamente nos tenemos que preguntar qué es esa cosa llamada química. La química, pues, no goza de muy buena fama. Si de contaminación se trata, le damos el papel protagónico. Muchas personas nos sentimos cómodas si nos venden un producto que dice libre de químicos. Y muchos estudiantes dicen que la clase es fea o difícil. Pero pongan atención un poco con esto. ¿Quién no ha tomado vitamina C de una naranja? Pero hay quienes también han tomado vitamina C de forma sintética. Pues déjenme decirle que tanto el que come naranja como el que se tomó la vitamina que compró en la farmacia está tomando absolutamente lo mismo. A veces asociamos la palabra químico a malo y no precisamente es así. Entonces, ¿qué es la química? En primer lugar, la química es una ciencia. Y como toda ciencia tiene un objeto de estudio, en este caso la materia. La química estudia la composición, estructura, propiedades y reacciones de la materia. Por eso la química está en todas partes. ¿Quieren ver? La química está en unos calcetines sucios y rotos, en los juguetes de los niños, en la Escuela Nacional de Bomberos. ¿Por qué? Porque la materia está en todas partes, incluso en las reacciones químicas que provocan el fuego. Bueno, y si la materia está en todas partes, ¿qué es la materia? Es todo lo que nos rodea, tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Bueno, y dijimos que la química era una ciencia, pero ¿qué es la ciencia? La ciencia se trata de conocimiento. Los seres humanos siempre hemos tenido curiosidad. ¿Se te hacen familiar estas palabras? Observación, sistemáticamente, principios y leyes, comprobables experimentalmente. Pues sí, la ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. O sea que la ciencia utiliza el método científico. Hay que pensar como científicos o como científicas. No nos olvidemos de esas grandes mujeres que también contribuyeron a la historia, aunque a veces se nos trate como a los átomos, fundamentales pero invisibles. El método científico es un procedimiento. Son pasos claramente establecidos mediante el cual podemos alcanzar conocimiento y responder preguntas previamente planteadas. Vamos a definir 4 pasos importantes: la observación, la formulación de una hipótesis, la experimentación y las conclusiones. La observación se trata de poner nuestros sentidos a trabajar, reconociendo un problema o fenómeno de la naturaleza que observamos y generalmente nos lleva a cuestionamientos, a formular preguntas. Una vez que tenemos esas dudas o preguntas, formulamos una hipótesis. Empezamos a explicar el porqué de las cosas. Luego, los científicos tienen que experimentar para comprobar sus hipótesis en búsquedas de nuevas teorías y leyes, que finalmente nos llevan a conclusiones que confirman o niegan nuestras suposiciones, es decir, nuestras hipótesis. Hablemos entonces de Lavoisier y el método científico.
Pero ¿quién es ese tal Lavoisier? Pues bien, era un químico francés. Se le considera el padre de la química moderna. A los 25 años ya era miembro de la Academia de las Ciencias en Francia y descubrió cómo se queman materiales como la madera. Refutó la llamada teoría del flogisto. La teoría del flogisto era muy común por el siglo XVII. Los científicos observaban que cuando se quemaba la madera, aparentemente la madera ya no tenía el mismo peso. Se convertía en cenizas. A eso lo llamaban perdió flogisto. Y ese flogisto pues no podía volver a arder. Prácticamente lo que estaban diciendo es que la madera que ardía se había desflogistado, es decir, tenía menos flogisto y por lo tanto tenía menos peso. Pero Lavoisier dijo, no es así. Él no estaba muy convencido y tuvo que utilizar el método científico para refutar esa teoría. Lo primero que hizo Lavoisier fue observar. ¿Por qué? Tenía un dilema. Observaba fenómenos donde intervenían el oxígeno, dos específicamente. El primero, como dijimos en la diapositiva anterior, pues la combustión. Y Lavoisier se preguntaba, ¿por qué en la combustión desaparece la materia? O lo que en la época llamaban el flogisto. ¿A dónde va la materia al quemarse? Era otra de las preguntas que se hacía Lavoisier. Además observaban que en algunos metales o hierros se ponía un polvo rojo sobre su superficie cuando entraba en contacto con el oxígeno, que en ese momento no era conocido, o se humedecía. A eso lo llamaban herrumbre. Y Lavoisier preguntaba por qué la herrumbre era más pesada que el material original. Pues bien, como todo científico, Lavoisier hizo una hipótesis, que son suposiciones o ideas que tratan de explicar las causas del fenómeno observado. Lavoisier planteó, las sustancias al arder pierden peso porque liberan un gas. Y las sustancias cuando se herrumbran, o sea, cuando tienen ese polvito rojo cobrizo, ganan peso porque se combinan con un gas. Lavoisier todavía no sabía que se trataba del oxígeno. Miremos cómo lo descubrió. 3. Tuvo que experimentar. El diseño del experimento permite dar seguimiento sistemático y controlado de lo que ocurre con el fenómeno observado. Las observaciones basadas en mediciones se llaman datos, y en esos datos podemos tener gráficas, tablas resumen, diarios de observación y otros datos importantes. Lavoisier realizó la combustión herméticamente, es decir, que logró establecer un mecanismo donde ese gas que estaba presente en su hipótesis no se escapara. Y así pudo saber cómo conservarlo para lograr pesarlo varias veces. Hasta aquí nuestro químico francés logró hacer varias observaciones y registrar muchos datos que le permitieron llegar a conclusiones. Las conclusiones surgen del análisis de los datos y son cotejadas con la hipótesis. Aquí se confirman o niegan las hipótesis. Pues bien, nuestro químico francés comprobó que el peso se mantenía antes y después de la combustión. Eso era contrario a la teoría del flogisto que decía que se perdía peso. Entonces, Lavoisier ideó la famosa frase: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Porque durante el proceso de combustión, antes y después, tenemos el mismo peso, solo que aquello que los científicos llamaban flogisto
en realidad era gas que se escapaba en la atmósfera. Y bueno, Lavoisier presentó sus ideas a la Academia de las Ciencias de Francia y estableció lo que hoy se sigue conociendo como la Ley de Conservación de la Materia. ¿Y entonces qué? ¿Nos animamos a utilizar el método científico en esta clase? Muchas gracias. Nos vemos en la próxima lección.